Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta azotea algabeña. Hoy, y los calores así lo mandan, pues no estamos en una azotea, estamos en un centro de culto, estamos en una iglesia. Concretamente estamos en la iglesia evangélica bautista de la Algaba. En su día entrevistamos al párroco de la parroquia, Nuestra Señora de las Nieves. Hoy estamos entrevistando a Eduardo Acosta, que es el pastor de la iglesia evangélica. Si hubiese una mezquita en la Algaba, allá que iríamos a entrevistar al responsable de la mezquita. Porque al fin y al cabo nuestro programa pretende dar voz y tener presente las diferentes opciones que se están dando en la Algaba, ya sean a nivel deportivo, ya sean a nivel laboral, ya sean a nivel comunicación, a nivel incluso espiritual. Y bueno, lo espiritual nos resulta también algo curioso a lo que hay que atender. Eduardo, muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Y muy agradecidos porque nos dé acogida en su iglesia. Gracias a vosotros, siempre esto está abierto siempre para todo el público, y gracias a vosotros por darnos voz también, y aquí estamos para servir. Estamos en una sociedad secular, estamos en una sociedad que ha dejado a un lado lo espiritual. Yo creo que se está volviendo a retomar lo espiritual. Durante un tiempo sí que es cierto que la mayoría de la población abandona el tema espiritual y vivimos una vida frenética con todos los quehaceres. Pero sí está demostrado desde el año 2019 de la pandemia, en el que tanta gente fallecieron, tanta gente hubo, que sabía que no se podía hacer absolutamente nada, que no había solución ni para el que tenía dinero ni para el que no tenía dinero, sino que era algo que nos pilló a todos por sorpresa. Yo sé que creo que muchas más personas se apoyaron y buscaron más lo espiritual. Estamos en la iglesia evangélica bautista. ¿Este apellido de Bautista quiere decir que hay diversas iglesias evangélicas? Sí, bueno, nosotros somos bautistas. Empezamos como bautistas porque yo soy pastor bautista. Yo me gradué en teología en un seminario bautista, aunque ahora el nombre nuestro es Primera Iglesia Bautista de la Algaba, pero es New Wine, es vino nuevo, es una iglesia reformada, ¿no? Bautista viene de los Estados Unidos, es una hay varias denominaciones dentro de la iglesia evangélica, hay varias denominaciones, y bajo mi punto de vista yo entré a los bautistas porque es una de las denominaciones, digamos, un poco más serias, en el sentido de que exigimos, por ejemplo, todos los pastores bautistas obligatoriamente tienen que tener la carrera de teología terminado, tienen que tener una edad considerable para ser ordenado al santo ministerio, legalmente por el ministerio, tienen que tener una experiencia también trabajando en iglesia y tratando con las personas y demás, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, lo que a mí me llamó la atención, es que el ser pastor o ser sacerdote no era algo porque tengo un lugar donde hacer un culto, no tengo una finca, no, sino que haya una preparación teológica, se conozca bien lo que es la ciencia de Dios, porque en definitiva lo que enseñamos a través de las predicaciones y demás es la palabra de Dios, ¿no? Entonces no es confundir a la gente. Ahí nos metimos nosotros en esa denominación, pero bueno, hay otras muchas denominaciones. Muchas. ¿Se puede decir o les gusta que le llamen iglesia protestante? Yo no sé por qué nos llaman iglesia protestante, porque legalmente no somos protestantes, somos evangélicos. El protestantismo fue un movimiento que hubo en aquel entonces, que bueno, estamos acogidos y sí que tenemos ese sobretítulo de protestantes, pero molestia ninguna. De todas formas vamos a protestar por todo. Tal y como está la sociedad, yo creo que todo el mundo protesta por todo. O sea, si hay un colectivo más... Una de las diferencias importantes con otras confesiones dentro de lo que sería la iglesia cristiana, porque sois una iglesia cristiana, es que tú estás casado, por ejemplo, que usted está casado con su mujer, no sé si tienen niños o... Sí, tenemos 4. Tienen 4 niños y es pastor, es sacerdote. Claro, nosotros cumplimos la palabra de Dios, cumplimos la Biblia. Y la Biblia no dice en ningún sitio de la Biblia, no en la nuestra, ni en la nuestra ni en la católica, en ningún sitio de la Biblia dice que no te cases y que mantengas el celibato. Eso es algo que fue una doctrina del catolicismo a través de la propia doctrina, ¿no? El apóstol Pablo decía: yo os aconsejo que no os caséis, porque con eso todo vuestro tiempo, dedicación, amor y demás será dedicado a Cristo. Pero si después no va a poder vencer la tentación o va a tener complicaciones, el tema de vivir solo, la soledad, el celibato y demás, aconsejo que te cases. Eso sí, que seas marido de una sola mujer,
que sea honroso, poco dador al vino, y pone unas condiciones, ¿no? Pero en ningún sitio de la Biblia se recoge el celibato. Fue una doctrina de la religión. ¿Y tenéis sacerdotisas como tiene el anglicanismo? No, son pastoras. Hay iglesias evangélicas que no reconocen a la mujer como pastora porque la palabra dice que, bueno, que no permite, la Biblia dice que no permite a la mujer que predique, pero sí que enseñe a mujeres de la congregación y demás. Nosotros, como bautistas reformados, sí tenemos pastoras, las ordenamos. Mi esposa, por ejemplo, está ordenada al Santo Ministerio igual que yo, se ordenó hace 2 años en Estados Unidos, y nosotros sí reconocemos a la mujer como pastora con el mismo derecho que cualquier hombre. Sí que en este caso, en nuestra iglesia particular, el pastor titular soy yo, pero tenemos ya varios candidatos que van a ser, bueno, ya hemos ordenado que están trabajando en otras iglesias, como comenté antes fuera de cámara, pero ya hay mujeres que se están preparando en el seminario con su llamado pastoral y, ¿por qué no?, son tan válidas como un hombre. Eduardo, ¿y cuál es la función de esta iglesia en la Algaba? La función de la iglesia en la Algaba, nosotros, cuando a mí me envían de misionero aquí a la Algaba, era porque aquí hubo una iglesia evangélica hace mucho tiempo y circunstancias, pues desapareció. Entonces nosotros tuvimos el sentir, mi esposa y yo, estábamos trabajando en Sevilla y tuvimos el sentir de empezar una nueva obra y decidimos este pueblo. En principio nuestro principal propósito en la Algaba era el tema espiritual, era predicar el evangelio, era llevar las buenas nuevas a la gente, era predicarle la palabra de Dios sin adulterar, era de alguna manera no luchar contra la religión, pero sí demostrar bíblicamente lo que la palabra dice de la religión. Pero sí que cuando llegamos al pueblo nos encontramos también con familias con las que estábamos trabajando con situaciones complicadas, económicas y demás, ¿no? Y social, temas de adicciones. Y yo ya traía ese ministerio de anterior y entonces empezamos a trabajar también ayudando al pueblo en todo lo que podíamos, no solamente en el tema espiritual y en predicarle la palabra, sino a las personas que tenían necesidad de alimento, ayudarle con alimentos. A la que tenía una necesidad de enfermedad, pues visitar a los enfermos, el que tuviera una necesidad con temas de drogadicción, alcoholismo y demás, buscarle un lugar donde pudieran ayudarle. Yo salí de un centro de rehabilitación, conozco muy bien lo que es eso y lo que queríamos de alguna manera es aportar esos conocimientos a través de la vida para todo lo que necesitara, ¿no? Yo soy uno de los pastores que creo que la iglesia evangélica debe estar en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el espiritual. Nosotros aquí en la Algaba hemos colaborado con los asuntos sociales, hemos colaborado con delegación de deporte, con seguridad ciudadana durante la pandemia, en todos los ámbitos. La iglesia evangélica es un servicio para el pueblo. De hecho, en algunas ocasiones, yo no me he considerado nunca pastor de la iglesia bautista. Yo me he considerado pastor del pueblo. Me da igual que sean bautistas o no sean bautistas. Ya he dicho antes, aquí vienen musulmanes, aquí vienen personas ateas. Estas puertas están abiertas para todo el mundo. Entonces yo me considero como pastor. Incluso en el despacho atiendo a muchas familias que ni siquiera se congregan en la iglesia, no son cristianas, pero vienen buscando un apoyo espiritual, un consejo espiritual. Y se atiende, no se le pregunta de qué color es, ni a qué partido pertenece, ni de qué equipo de fútbol. Se atiende a todo el mundo. Nosotros vinimos con el propósito de aportar todo lo que nosotros teníamos a través de la palabra de Dios al pueblo. ¿Y cuál es el legado? ¿Cómo legado, no? ¿Qué es lo que ha dejado en estos 8 o 10 años? ¿O cuál es la trayectoria? Empezaron, me imagino, siendo poco. Dice que antes había una iglesia evangélica que, por lo que no se sabe muy bien, no cuajó. ¿Y cuál es el recorrido en estos años? No es que no cuajara. La iglesia estuvo, creo que fueron 30 años trabajando aquí. España es un país difícil para el evangelio, porque España es un país religioso, pero religioso por tradición, no por convencimiento y no porque la gente siga la religión o el catolicismo porque están convencidos totalmente. Yo creo que mucha gente sigue la religión también a través de las fiestas y de todo lo que mueve la religión y me parece fabuloso, cada cual puede hacer lo que quiera. Pero es difícil para el evangelio porque el evangelio lo que no exige, pero lo que sí enseña es que hay otro modo de vivir, un modo diferente de vivir, tener una vida digna y diferente de vivir. Legado, mi intención cuando yo llegue al pueblo no es dejar un legado. Nosotros ahora ya mismo están llegando los tiempos de que vamos a salir de la Algaba, dejaremos a alguien a cuidar aquí, ya hay un algabeño que nos conoció, está con nosotros en la iglesia, ha entrado a estudiar nuestro seminario y en el momento que esté ordenado al Santo Ministerio va a trabajar junto con su esposa y ya hay un compromiso por mi parte
de que se quede a cuidar de esta iglesia y nosotros pasaremos a otro lugar, ¿no? Porque ese es mi ministerio. Yo de momento no me quedo como pastor para jubilarme en una iglesia. Vamos plantando iglesias en un lugar y otro y vamos punta de lanza, abriendo iglesias evangélicas en ciudades donde no hay. España tiene todavía, ahí está el mapa, 7.500 ciudades donde no existe una iglesia evangélica. Imagínate si hay por hacer. Pero bueno, aquí llegamos 4. Yo empecé cuando llegué aquí a este pueblo, mi esposa, yo y mis hijas, 2 niñas y una pequeñita. Hoy, a día de hoy, somos más de 150 miembros algabeños que han dado el paso de fe, reconocen a Cristo como suficiente Salvador, se han bautizado por inversión, como dice la palabra de Dios, están inscritos en el libro de membresía y hay un grupo grande involucrado en la iglesia en todo, el tema social, el tema espiritual, estudio, hay un grupo grande. Pero yo no es un legado, o sea, no quiero decir he hecho esto ni he hecho lo otro y esto es lo que dejo, no. Los frutos son para Cristo. Yo me voy ahí igual que llegué. Yo vine sin nada y me voy a ir sin nada, no me llevo absolutamente nada de la iglesia. Pero sí me quedo con la satisfacción de haber podido ayudar en este tiempo a muchas familias en tema social, a muchas personas en su rehabilitación y poder cambiar la vida de muchas personas a nivel espiritual. Eso sí me lo llevo. Está habiendo muchas conversiones a nivel evangélico, sí es cierto, y parece que en Latinoamérica hay un trasvase importante hacia la iglesia evangélica. ¿Cómo se está viendo aquí? Hay un avivamiento en todo el mundo. La iglesia evangélica era un tanto por ciento muy pequeñito y desde hace unos 10 años para acá, cada vez, afortunadamente, son más los que conocen el Evangelio y los que deciden dejar la religión y empezar a tener una relación con Dios directamente, sin necesidad de tener un sacerdote, sin necesidad de tener una religión y unas condiciones. En Latinoamérica es número 1, como países evangélicos. Casi todo el mundo es cristiano. Yo me impresiona que aquí viene mucha gente latina que viven en la Algaba y casi todo el que llega es cristiano. Ya conoce el Evangelio desde su país y cuando llegan aquí lo que buscan es una iglesia donde congregarse. Estados Unidos exactamente igual. En España éramos el 1% cuando yo empecé en el seminario y estamos en más de un 4% ya de cristianos convertidos y bautizados, y las iglesias hemos visto, como le decía antes, desde el año 2019 para acá un crecimiento muy, muy importante. Uh-huh. Habla del Evangelio, habla de la Biblia. A mí me sorprende la cuestión de la literalidad de la Biblia. O sea, hace referencia Eduardo a la Biblia como un libro al que hay que no hay que interpretar, sino que hay que leer, y de la lectura que se saque de la Biblia. Leer literalmente la Biblia no es un tanto peligroso, porque la Biblia dice cosas incluso de muerte entre hermanos o muertes, asesinatos. La Biblia es muy grande. Está hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento en el momento de la ley. Hoy, gracias a Dios, vivimos en la gracia, el Nuevo Testamento. Aunque cumplimos todo, desde Génesis a Apocalipsis. Hay cosas de la Biblia que ni yo mismo como pastor y como teólogo llego a entender. Pero sí entiendo algo. Y es que la palabra de Dios para mí no se discute, se obedece. El tiempo de la ley ya pasó. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ese velo se rompe y entramos en el tiempo de la gracia. Entramos en el tiempo del amor de Cristo, entramos en el tiempo del perdón, entramos en el tiempo de la misericordia, entramos en el tiempo del segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es el tiempo en el que está viviendo la iglesia evangélica ahora. Claro está que mi obligación es predicar todo el contexto de la Biblia. Pero si analizamos bien lo que es la parte del tiempo del pueblo de Israel, en el Éxodo y demás, ahí donde está lo que usted dice que puede ser peligroso. Cuando la vida cambia, cuando los tiempos cambian, cuando nuestro Señor al tercer día resucita y llega el tiempo de la gracia, en ningún lado la Biblia habla de muerte, ni del ojo por ojo, diente por diente, ni habla nada de eso, todo lo contrario. Habla de que Dios es amor, con un abanico muy amplio, abierto. Y eso es lo que yo predico. Sí que puedo tener conversaciones con otros teólogos, con otros pastores sobre el tema del Antiguo Testamento, claro que sí. Pero las predicaciones que yo uso aquí y en las 3 iglesias a las que estoy llevando son predicaciones de exhortación a la iglesia, de que puede haber un cambio, de que de hecho necesitamos muchas veces cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir,
pero que Cristo es amor, ¿por qué no nosotros? Y eso es lo que estamos predicando desde la iglesia evangélica. Vuelvo a repetir, hay cosas que yo muchas veces no entiendo. Y le pregunto, ¿no? Yo tengo mi relación personal con el Señor y pregunto, ¿no? Pero entiendo que la Biblia yo no puedo discutirla. Porque si usted... Yo respeto todo tipo de opiniones. Pero hay algo que me impactó hace mucho tiempo. Las personas, incluso las que no creen, las que son ateas, llega un momento en su vida en que dice, Dios mío, ayúdame. Incluso los que piensan que son ateos, incluso los que están en religión, hay momentos en su vida, una enfermedad, una muerte, cualquier problema grave que tengan dentro de la familia, y dice, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué espera hasta ese momento para decir, Dios mío, ayúdame, y no conocerlo antes? Y tener una vida y no conocerlo antes. No conocerlo antes. Tener una vida acorde a sus enseñanzas. Que no digo que sean perfectas. ¿Quién tiene la verdad del Evangelio? Ni siquiera nosotros. La verdad solo la tiene Cristo. Pero bueno, la palabra dice que al final, cuando muramos, todos daremos cuenta de nuestros errores. Yo voy a dar cuenta de los míos, y son muchos, que conste que son muchos. Pero desde el día que yo entregué mi vida a Cristo, con la vida que yo me llevo anteriormente, al día de hoy, son los menos. Intento mejorar cada día, y eso antes no lo hacía. ¿Cómo fue tu vida anteriormente, Eduardo? ¿Y cuál es la diferencia en cómo te sientes ahora que no te sentías antes? Bueno, a mí me conoce ya todo el mundo en el pueblo. Cuando yo llegué, yo di testimonio, grupo de gobierno, personas del ayuntamiento, de los cuales le tengo un especial cariño, y a mucha gente del pueblo ya sabe mi testimonio. De hecho, hay un libro escrito. Yo escribí un libro que es Resucitado en Vida, está en internet, está en Amazon, y hay montones de gente que ya lo han leído, ¿no? Mi vida antes, yo tuve problemas cíclicos graves. Yo era alcohólico, era drogadicto, me divorcié, tuve que tirar las calles, estuve durmiendo donde podía, comiendo lo que podía, en varias ocasiones al borde de la muerte. Y afortunadamente a mí la persona que me rescata precisamente de una alcantarilla fue alguien que me llevó a un centro de rehabilitación cristiano. Yo no creía en Dios, yo no creía. Yo había tenido un tiempo en el que había sido incluso costalero, había sido nazareno, iba porque seguía las tradiciones de todo el mundo. Pero cuando llegó ese momento, a mí me llevaron a un centro cristiano, yo no sabía lo que era, no creía. Y el pastor Ángel Ruiz de la iglesia de Nuevo Día de Carmona, del centro de rehabilitación, me predicó la palabra de Dios y me dijo, si tú quieres, Cristo puede cambiar tu vida. Y en ese momento yo hice un pacto con él. Yo dije, si es verdad que tú existes, cambia mi vida. Si cambias mi vida, yo te la entrego por completo, te voy a servir todos los días de mi vida. Yo estuve 3 años en el centro de rehabilitación y recuperé mi familia, encontré mi esposa, mis hijas, mi casa, mi madre, mis hermanos, todo lo que tenía perdido lo fui recuperando y pude sacar 2 carreras. Y hoy soy el hombre que soy gracias a que yo entregué mi vida a Cristo. Y el entregar mi vida a Cristo significó abandonar todo lo que yo estaba haciendo. Por lo tanto, yo creo que funciona. Funcionó conmigo y puede funcionar con mucha gente. Eduardo, ¿y quién te dice, a ver, quién dice, Eduardo ha hecho su labor en la Algaba ya, lleva 10 años, ha hecho una labor interesante, ha conseguido que haya nuevos feligreses, ha conseguido que haya nuevos pastores que se encarguen de la pastoral de la Algaba? Y ahora, Eduardo, te tienes que ir a Eslovenia. ¿Y tú te vas a Eslovenia? ¿Y quién te dice que vayas a Eslovenia? Yo tengo un sueño, y se lo pido al Señor mucho en mis oraciones, y es terminar mis días, cuando yo esté más viejito, en África. ¿En África? En África. Tengo un grave conflicto con mi esposa y con mis hijas a cuenta de eso, ¿no? Porque ellas no se quieren ir. Pero yo le pido al Señor que termine mis días en África ayudando a pueblos africanos y a todo lo que vemos en la televisión. Por la cantidad de niños que están muriendo por culpa de las guerras y el tema del dinero y toda la maldad que hay en el mundo. Pero no me lo dice nadie. Yo siento de parte del Señor que cuando llega mi tiempo en un lugar o en otro, no es que sea, como hablando vulgarmente, culo de mal asiento. No es que esté disgustado con el pueblo, mucho menos. Yo estoy contento con el pueblo. Hemos batallado mucho y estoy muy agradecido con la gente del pueblo y lo que se ha hecho, ¿no? Y los que hay hoy.
Pero cuando yo recibí el llamado de parte de Dios al santo ministerio, fui ordenado, yo sabía que podía hacer mucho más, que era el ministerio de plantar nuevas iglesias, abrir nuevos puntos de predicación, ayudar a personas, igual que a mí me ayudaron para entrar en un seminario, ayudar a personas que se preparen para trabajar en el ministerio y hacer la misma obra que nosotros estamos haciendo. Sí, pero ¿tú tienes obispos a los que debes obediencia? Nuestra iglesia es totalmente independiente. Tenemos un concilio. Obispos, me refiero, cuando no digo obispos católicos, sino obispos dentro, o una figura dentro de la iglesia evangélica que sea el que manda en una diócesis. O la iglesia evangélica no tiene, digamos, una escalera o una pirámide en el que haya unos más que otros, no, somos todos iguales. Y yo muchas veces digo que nosotros los pastores debemos considerarnos los más inferiores, ¿no? Porque somos los que tenemos que servir a todos los demás. Para mí son mucho más importantes aquellas personas que están cambiando su vida que yo. Yo tengo una obligación que es servirlos a ellos, ¿no? No tenemos una jerarquía, pero sí, por ejemplo, en mi caso, como Iglesia Bautista, sí tenemos un concilio de pastores, o sea, es un grupo de pastores, en el cual hay algunos pastores más ancianos que llevan más tiempo y demás, que sí se toman decisiones cuando hay que tomar decisiones, o enviar a alguien o apoyarlo, ¿no? Depende de la convención a la que pertenezcamos. Yo, por ejemplo, soy pastor bautista, pertenezco a la Convención Bautista de España y pertenezco a la Fraternidad de Pastores de aquí de Sevilla, que somos 88 iglesias, ¿vale? Si yo siento algo de parte del Señor, de que mi tiempo ha llegado, yo lo comunico a los pastores, lo comunico a mis compañeros de concilio, los pastores que están en Estados Unidos, oramos, y si sentimos paz y vemos que es de parte de Dios, pues damos el paso, ¿no? Siempre que yo sienta paz de qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo rezáis? Igual que puede rezar cualquier persona, nosotros no lo llamamos rezar, llamamos orar, pero igual que estoy hablando contigo, ahora mismo. ¿Cómo le habla un niño a su padre? ¿Cómo le habla un niño a su padre? A veces le contesta. Yo también le contesto cuando ocurren cosas que no me gustan y me disciplina y siento que no está contento. Pero lo vuelvo a repetir, es que no he ganado ninguna batalla con él, cuando discuto con él todas las batallas son perdidas. Por porque ejemplo, al final... ¿acogéis el Padre Nuestro, por ejemplo? Sí, claro, esa es la oración tipo de la Biblia, Padre Nuestro. Pero nuestra oración es, la palabra de Dios enseña que cuando tengas que orar, te metas en tu habitación a solas, donde no haya nadie, ora al Padre, habla con Él. Dile lo que siente, lo que no siente, lo que necesita, lo que hay en tu corazón, lo que quiere, incluso por egoísmo, todo eso. Y recibes la respuesta, porque te da tranquilidad, te da paz en tu corazón. Pero no hagas como los religiosos, dice la palabra de Dios. No adornes la oración para que los demás te escuchen lo bien que habla, o para que los demás vean que le estás pidiendo algo bonito. No. Habla como un niño le habla a su padre. Hay un detalle, permíteme que te lo cuente, a mí me encantó, me lo decía mi pastor, que fue mi mentor, el pastor Ayrton Rangel, que dice que Kennedy, en la mesa oval de la Casa Blanca, tenía una puertecita abajo para que allí estaba los guardaespaldas, la policía, las entrevistas, todo. Pero esa puertecita, cuando su niño tenía que hablar con el papá, no tenía ni que pedir permiso ni decirle a mamá voy a hablar con pana, sino podía entrar, abrir la puertecita y llegar a los brazos del Padre. Eso es lo que nosotros hacemos a través de la oración. Y directamente, por lo que te he dicho antes, porque cuando llega el momento cíclico de la vida, cuando llega el momento de enfermedad, cuando llega el momento de desesperación, decimos, ay Dios mío, ayúdame. Y no se puede orar utilizando como vehículo una figura. Deuteronomio, en la palabra, la misma Biblia que tengo yo, tiene también la religión, y uno de los mandamientos dice, no te harás imagen ninguna de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de acera, ni de madera, ni de escayola, ni te arrodillarás delante de ella, ni la adorarás. Yo soy el Señor. Eso es bíblico. ¿Por qué la religión no lo hace? Por tanto, pues, Eduardo, no lo sé. a usted la Semana Santa le tiene que salir unos sarpullidos importantes. Para nada, me encanta. Me encanta lo que es la fiesta cultural. Las imágenes que yo no voy a verlas, porque no me considero idólatra, no voy a adorar una imagen. La palabra dice que, y además es cierto, ¿no? No te oyen, no te ven, no pueden contestarte, aunque haya personas religiosas que piensan que sí, me parece maravilloso. Cada uno puede pensar lo que quiera. Pero culturalmente como fiesta, yo escucho una banda de corneto, una banda de música, y a mí me gusta.
Yo veo tallas, de hecho, cada vez que voy con mi hija, que está ahora ahí, cada vez que voy con mi hija, salimos de viaje, nos gusta mucho ir a iglesias, a monasterios. Yo creo que la lleva ya casi toda Andalucía porque está estudiando y le venía bien para sus estudios. Y a mí me encanta ir a visitarla y ver los retablos y ver lo que culturalmente hay. Me gusta, pero no para adorarlo, no para pedirle, no para rezar, sin ánimos de ofender a nadie. Para mí una figura que es de Escayola es como si yo me pongo a rezarle ahora mismo a esa columna que es de Escayola. Pero bueno, ¿se puede utilizar como vehículo? ¿Por qué? No sé, digo, como lo mismo que un rosario, ¿no? El tener en la mano un rosario, o poder... Nosotros no tenemos amuletos ninguno, no tenemos rosario, yo no llevo... Sí, bueno, que al fin y al cabo son confesiones diferentes y ya está, ¿no? Pero ¿por qué no rezarle en vez de, como usted dice, un vehículo a una figura? ¿Y por qué no una planta? ¿Por qué no un pájaro? ¿Por qué no armar? Yo oro cuando estoy delante del mar, porque mi creencia me dice que es producto de la creación. Y perdona que te lo diga, pero cuando te vas a Chiclana, allí a Santipetri, y ves ese mar, es para orar y decir, esto es maravilloso, el Señor todo lo hace perfecto. Sí, o un atardecer aquí. O un atardecer, o cuando me voy a la sierra y veo las cataratas en San Nicolás del Puerto, que me gusta mucho, y llego y veo ese agua tan fría y cómo corre el agua. La palabra, hay una enseñanza que dice, correrán ríos de agua vida. Todo a mí me recuerda a la palabra de Dios y es producto de la creación. Pero no nos olvidemos que mi obligación es predicarle a la gente no lo que hay en mi corazón, sino lo que dice la Biblia. La Biblia dice en uno de sus mandamientos que no hagamos imágenes ni de escayola, ni de madera, ni de nada, y que no las adoremos. Oye, que hay religiones que se adueñaron de las imágenes y hicieron... Bueno, yo no tengo nada en contra de la religión ni en contra de los religiosos. Vuelvo a repetir que en el Apocalipsis dice que al final todos daremos cuenta de nuestros actos. Y yo creo que todos daremos cuenta de nuestros actos. Y oye, igual soy yo el que estoy equivocado, pero mis creencias me dicen todo lo contrario. Totalmente, cada uno se construye de unas creencias que creen que, Por lo tanto, que son las válidas. Obviamente habrá gente que nos está viendo que adora a sus imágenes, sus titulares y demás. Y le digo que no tengo ningún problema con ello. Y que considera que su fe se construye en base a la creencia con esos titulares, ¿no? Además, yo he sido uno de los pastores que he defendido en muchas ocasiones que para no tener nada, para no creer en nada, para vivir una vida con lo que tenemos ahora por delante, porque tanto los gobiernos como las grandes potencias dejan mucho que desear, pues yo prefiero que esté en la religión. A mí me ha gustado mucho, Eduardo, cuando ha hablado del poder transformador en la religión o de la creencia, o de cómo el creer en Cristo te puede sanar. Yo creo que puede llegar a Cristo, llegar a Yahvé, llegar a Jehová, a llegar a quien sea, a través de quien sea, pueda ser vehículo sanador. Y eso es algo que sí que es cierto, que yo creo que es lo que estamos un poco perdiendo. La espiritualidad que estamos perdiendo, que dices que a raíz de la pandemia y demás se ha recuperado. Pero sí que es cierto que creo que nos falta a veces ese componente espiritual, y rezar se llame como se llame, Buda, Siddhartha, como queramos llamarlo, que tiene ese potencial sanador. Para empezar, los tres primeros nombres que usa son los mismos nombres. Jesús, Yahvé, Adonai, es el mismo nombre. Bíblicamente hay muchos nombres que corresponden a Jesús, por eso dice que hay un solo Dios. Para mí eso es lo fundamental. Lo fundamental es el poder de restauración que tiene la palabra de Dios, que tiene el Evangelio, que tiene tener una relación con Dios. Yo no es solo porque lo haya estudiado y sea teólogo, lo predico y estoy convencido al 100%, no, es que yo lo he vivido. O sea, esto que yo te cuento de mi vida anterior, está con médicos, está con psicólogos, yo he probado todo. Y en mi caso personal no funcionó nada. Yo seguía. Para mí, el tener una relación personal con Dios, cuando me predican la palabra de Dios y me dicen, este Dios del que yo te predico puede cambiar tu vida, yo tenía que entrar en prisión. Y yo me derrumbo en aquella habitación, en aquel centro, me derrumbo en el suelo llorando porque dejaba a mis niños, dejaba todo, y me puse a orar como aferrándome
algo. Y fue cuando yo hice ese pacto y dije, si es verdad que tú existes, muéstrate en mi vida, cambia mi vida, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Dice que Dios es un Dios de pacto. Yo dejé las drogas, dejé el alcohol, dejé toda la vida que llevaba y recuperé todo lo que había perdido durante muchos años. Yo eso lo he vivido. Sí. Y eso es lo que yo transmito a la gente. Ese testimonio es el que me parece súper interesante. El componente comunitario, que estamos hablando mucho a nivel personal y demás, pero hay un componente comunitario en cualquier religión o en cualquier creencia que es importante. ¿Cómo se vive aquí la comunidad? Nosotros somos una gran familia y es lo que esa es mi lucha diaria, es lo que intento por todos los medios instruir a la iglesia. Me guío muchísimo por el amor al prójimo, segundo mandamiento, pero sobre todo dentro de las iglesias. Porque yo también he conocido el mundo antes, y he conocido las iglesias antes, y he conocido la religión antes, y hay personas que van a la iglesia y entre ellos mismos no se hablan. Hay vecinos que han tenido problemas y uno se sienta en un punto y el otro se sienta en otro punto. Hay personas con cargos en la iglesia que, como todos, podemos dejar mucho que desear. Lo que yo inculco a la iglesia es que somos todos hermanos. Y que si alguien tiene un problema con otro, como dice la palabra de Dios, soluciónalo antes de que se ponga el sol. Arréglalo con tu hermano. No merece la pena estar enfadado, estar discutiendo, no hablarse, cuando al final vamos todos para el mismo sitio. Y si aquí decimos todos que somos hijos del mismo Padre, no podemos estar enfrentados los unos con los otros. Esa es mi batalla, no en esta, en todas las iglesias. Y es que todos se consideran una gran familia, que cuando una persona tiene una necesidad, tiene una iglesia para ayudarle. No se trata de una bolsa de caridad, no. Se trata de los 365 días al año, las 24 horas del día. Cuando una persona está enferma, está en un hospital, ahí tenemos que estar nosotros. Si no hay personas mayores, que aquí tenemos personas mayores que no tienen familia, ¿por qué tienen que vivir en soledad si esto es una familia? ¿Qué predicamos eso? Predicamos el amor de Cristo. Predicamos que somos una gran familia y Cristo es la cabeza. Esa es la batalla, pero claro, una batalla diaria. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Pero eso es lo que intentamos. Otro modo de vivir. Muy bien, Eduardo. Aquí hemos estado en el púlpito. Esto podría ser, ¿no? Sí. Desde aquí es donde... Esta es la tarima y es el púlpito. Tú das ¿Tiene algún tipo de estructura la ceremonia? Cada iglesia tiene sus normas, ¿no? Nosotros somos muy sencillos. No están aquí, este púlpito está aquí. Hoy tenemos culto de evangelismo a las 8 de la tarde. Los miércoles a las 8 de la tarde. Tenemos culto de evangelismo. Y aquí. El jueves lo tenemos en Sierra Norte, porque somos nosotros los pastores, tenemos que ir a la Sierra Norte los jueves. Y los domingos lo tenemos aquí a las 11 de la mañana, que es el culto central, el culto principal, donde vienen de las iglesias que tenemos, todos nos congregamos aquí, ¿vale? Aparte de toda la gente de la Algaba. El orden de culto nosotros somos sencillos. Esas puertas están abiertas, la gente va llegando, se va saludando, va sentándose y demás. Y hay punto, eso sí, si algo yo para eso parezco inglés, ¿no? En punto ponemos, se presenta a la tarde, damos las buenas tardes, la bienvenida y demás, y empezamos a cantar. Cantamos alabanza, cantamos canciones al Señor, que mucha gente cuando escuchan la palabra alabanza se creen que es como los coros estos, que estamos todos... No. Cantamos alabanza, incluso, bueno, mi hija ahora la encargada del tema de la música, a mí me tiene loco, porque está sacando música moderna, cristiana, con letras cristianas, pero con ritmos modernos y demás, y como los que cantamos somos mi esposa, yo y ella... ¿Perdéis? Ahí os perdéis. Pues nos está costando trabajo, ¿no? Porque imagínate... No le machaques mucho al padre, hombre. Imagínate, pero bueno, lo estamos llevando muy bien, llevamos muchos años ya cantando. Entonces empezamos con las alabanzas, empezamos con las canciones. Entre medio de alguna que otra alabanza, yo puedo meter alguna porción de la palabra. Bueno, hay gente que tú ves que ese día en concreto llega desconsolada, y ves que empieza a llorar o cualquier cosa. Entonces yo me puedo acercar a ella, puedo orar por ella, preguntarle qué te pasa esto, y los demás siguen cantando y todo. Yo estoy orando por esa persona, ¿no? Y tenemos 3, 4 o 5 alabanzas así al principio. Y después pasamos al tiempo de la predicación, ¿no? Ya la predicación, pues unos 40, 45 minutos, y terminamos otra vez con alabanza. Entre semanas, los cultos normalmente entre semanas, pues al finalizar nosotros ya nos retiramos, pero el equipo que hay aquí de gente de la Algaba, que es maravilloso, y que te di las gracias al principio por ponerle voz a la iglesia evangélica, no por mí. Yo no necesito medalla ninguna ni galardón ninguno, porque entiendo de parte de Dios que mi galardón está en el cielo.
Pero sí que aquí hay un equipo humano de personas de Largaba que están ayudando mucho a la sociedad. Ellos se quedan y atienden a todas las familias que vienen con todo lo que tengamos. Entre semana, el domingo no, el domingo es solo exclusivamente el tema espiritual. Pero durante la semana están involucrados de lunes a viernes. Cualquier día que llega un camión, hoy miércoles ese camión ha hecho 2 veces la ruta en esta semana. 2 veces que se han podido entregar ya Largaba pues 7, 8, 9 mil kilos de alimentos. Hoy se van a repartir, creo que son 6.000 litros de refresco, que ya ve lo bien que viene ahora en verano con la calor que hace para los niños. Y hay un equipo humano impresionante. Nuestro culto no es solamente espiritual, es predicar a la gente. No. Yo no puedo llegar a una persona a predicar el Evangelio y decirle que el Evangelio es bueno para ella si tiene una necesidad y yo no le ayudo a resolverlo. Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias de nuevo, agradecidos por habernos acogido en su iglesia. Y nada, pues la gente sabe que está aquí en la calle Velázquez, justo al lado del Horno San Luis. Y nada, pues que vaya todo tan bien como parece que está yendo hasta ahora, y que siga así. Gracias a vosotros, gracias por ponernos voz, y bueno, aquí estamos para servir a ustedes y al pueblo. El pueblo sabe que la Iglesia Evangélica no es un grupo de personas que nos metemos aquí encerrados y nada más, sino que estamos repartidos por todo el pueblo y que estamos dispuestos para ayudar cualquier ámbito de la sociedad que los necesite. Pueden contar con nosotros. Y si nosotros hemos podido servir para poder amplificar esa voz y que alguien que nos conocía que os conozca, pues mira, ahí está. También es la función de los medios de comunicación, y medios de comunicación local atienden a lo local, y esto también lo era. Pues esto ha sido todo por esta temporada. Volveremos en septiembre. La azotea algabeña pliega los toldos y volveremos en septiembre. Hoy pues muy agradecidos por estar aquí en esta iglesia evangélica bautista, y bueno, pues seguiremos intentando traerle a su casa pues bueno, testimonios de interés como el de hoy de Eduardo Acosta. Un fuerte abrazo, adiós. Siguen en compañía de su televisión de cercanía, Surande TV.